canto especial vamos a tener entonces la enseñanza de la predicación de la palabra de Dios después de este canto. Amén, hermanos. El rey David, hermanos, tremendo valiente, ¿verdad? Tremendo siervo de Dios, humilde y con un corazón, hermanos, conforme al corazón de Dios. Y nosotros, hermanos, vivimos, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, hermanos, vamos a mirar en nuestras Biblias, en la palabra de Dios, allá en el libro de los Salmos, hermanos. Salmos, capítulo 127. Salmos 127, del versículo 3 al 5. Queremos saludar a los hermanos, ¿verdad?, que están en sus casas, ¿verdad?, por allá. Que Dios les bendiga, hermanos. Y es un gozo poder mandarles, ¿verdad?, la predicación aquí, el mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno, por la tecnología se puede usar bien, ¿verdad?, todo esto, para que ellos puedan escuchar con su familia, sus hijos, el mensaje y ser edificados. Saludamos también al hermano
Adán, ¿verdad? El hermano Adán, la hermana Iraíz y sus hijos, ¿verdad? Jared y Elías, que nos van a estar escuchando, ¿verdad? Ese pastor, mándenos los mensajes, ¿verdad? He estado mandando los mensajes, pero cuando empezamos a reunirnos, entonces ya de repente no, el mensaje no se grababa y duraba mucho para subirse, y ya de repente pues nos congregamos aquí y en veces se me olvidaba mandarse a los hermanos, ¿verdad? Pero vamos a estarlo haciendo ya constantemente, ¿verdad? Y qué bendición, que Dios les bendiga a los hermanos, hermano Adán Hernández y su esposa, hermana Iraíz, y todos los hermanos, ¿verdad? Todos los hermanos que les mandamos ahí la predicación, al hermano Edgar allá por Emmet, el hermano Abner y su familia, y todos los demás hermanos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, el hermano Gustavo y su familia. Bien, hermanos, Salmos 127, versículo 3 al 5. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Puede decir un fuerte amén. Dice la palabra de Dios así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice aquí, hermanos, la herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Los hijos. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y continuaremos. Vamos a orar. Señor amado, gracias por su palabra, por este tiempo que nos da la bendición, la oportunidad de estar delante de su presencia. Señor, nos humillamos para que usted nos hable y redarguya nuestro corazón. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa. Es hermoso y es agradable, Señor, estar aquí, porque tú nos enseñas, nos edificas. Nuestro espíritu, nuestra alma se siente regocijado, se siente bien al entrar por esas puertas, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí. Pedimos que bendiga el servicio, bendice a nuestros hermanos, Señor, y que cada uno sea edificado y bendecido. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, Señor, y bendice a los hermanos que se encuentran allá en sus casas. Que usted, Señor, les dé también la fuerza, el ánimo, y los que andan afuera, Señor, que usted les cuide, Padre, para que puedan llegar de regreso a sus casas, al país de regreso. Y gracias, Señor, por este día. En el nombre de Cristo pedimos de su bendición, Señor, y que todo sea para su honra y su gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Salmos, hermanos, dice aquí: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. El tema, hermanos, se titula Edificando tu casa. Edificando tu casa. Número 1, hermanos, aquí nos habla: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Número 1, hermanos, Dios está interesado en nuestras casas. Dios está interesado en tu casa y Dios está interesado en mi casa. El autor de la casa, hermanos, es Dios. Él es el autor. Desde allá, desde Génesis, vamos a mirar ese versículo aquí, que es como base, como fundamento también para lo que acabamos de leer allá en Salmo 127, que dice: herencia de Jehová son los hijos. Pues el autor, hermanos, el autor de la familia, el autor de la casa es Dios mismo. Génesis 1:27 nos dice aquí la palabra de Dios. Esto no fue asunto o idea del hombre, no. Esto fue un asunto de Dios. Esta fue un plan de Dios. La casa, la familia. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice aquí: Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, dice aquí, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese es el mandato para cada pareja, para cada familia, es llenar la tierra, amén. Tenemos a tener muchos hijos, amén. Y sojuzgarla, dice, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, dice, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, Génesis allí nos habló, hermanos, acerca de que Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer y les dijo que se multiplicaran.
El plan de Dios era para que hubiera una herencia, ¿verdad? Hubiera una descendencia para Dios. Miramos en Malaquías capítulo 2. Malaquías, hermanos, capítulo 2 y versículo 15. Malaquías 2:15. Dice la palabra de Dios: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? O sea, hace dos preguntas aquí. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. Cuando un joven y una señorita se casan, forman un hogar, una familia, el plan es que levanten una descendencia para Dios. Y cuando nacen los hijos, hermanos, los hijos son de Dios. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre y para que tuvieran hijos y que tuvieran una descendencia que glorificara el nombre de Dios. Entonces, tus hijos y mis hijos no son de nosotros, son de Dios. Los hijos son de Dios. Tus hijos, hermanos, no son tuyos. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Y el plan de Dios es que estos hijos teman, que amen, que glorifiquen el nombre de Dios. Y gloria a Dios, hermanos, que cuando trae sus niños a la iglesia, ¿verdad? Porque entran por esas puertas y el nombre de Dios es glorificado. Y niños, es un gozo que vengan a la iglesia. Oh, me encanta cuando la Abby dice, Daddy, we're going to church. Are we going to church? ¿Y por qué ella dice eso, hermanos? Porque es su gozo venir a la iglesia. Porque se goza venir a la iglesia. Hermano, ¿te gozas cuando vienes a la iglesia? Pregunta muy importante, ¿verdad? Porque ahí en la iglesia, ahí está Dios. Ahí, hermanos, está la presencia de Dios. Pero los hijos, hermanos, son de Dios. Y cuando los hijos, hermanos, así como Ana, ella dijo, oh Dios, te ruego, si me dieres hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de mi vida para Dios. Y cuando una pareja viene, ¿verdad? Y algunos me han pedido que si podemos orar por sus niños, y traen sus niños, ¿verdad? Y abraza uno a los chiquitos, ¿verdad? Y uno ora por ellos. Pero realmente, hermanos, es un compromiso de la pareja, de que cada vez que las puertas del templo, de la iglesia se abran, ellos deben de traer sus niños aquí para que escuchen la palabra de Dios, para que canten el canto de Dios, para que en su corazón puedan ellos amar a Dios y tenerle ese cariño, ese respeto a Dios y crecer con esa visión de que Dios es bueno, de que Dios es grande, de que debemos de amar a Dios, de que debemos glorificar su nombre y que estos niños crezcan amando a Dios, conociendo su palabra, conociendo quién es Dios, caminando con Dios. Entonces, los padres están comprometiéndose delante de la congregación, delante de Dios, delante del pastor, y ellos están diciendo, pastor, nosotros nos comprometemos de que las puertas, cuando haya servicio, cada servicio, aquí traeremos a nuestros hijos. Y no es cualquier cosa, hermano, es testimonio, es un compromiso con Dios de los padres, porque esa descendencia, ¿sabe? Entonces, ¿qué dijimos? ¿De quién era esa descendencia, hermanos? De Dios. Porque los hijos son de Dios y cuando hay servicio, no se pueden dejar los niños en la casa, no se deben de estar en otro lugar. ¿Dónde deben de estar esos niños? En la iglesia, con Dios, escuchando la palabra de Dios, amén. Entonces, esa descendencia es de Dios. Salmo 127, hermanos, versículo 3 dice aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, los hijos no son tuyos ni míos, son de Dios. Ese es el punto número 1, hermanos. Punto número 2. Punto número 2. Cada casa, cada familia, cada hogar debe glorificar a Dios. Ese debe de ser, hermano, la visión de cada hogar, de cada familia. Hijos, alístense, prepárense,
Porque vamos a ir al servicio de Dios. Y durante la semana se tiene que vivir amando a Dios, glorificando a Dios. Siempre la visión de un hogar, de el padre y la madre, es de instruir a estos niños para que amen, para que respeten a Dios, para que glorifiquen el nombre de Dios, para que vivan una vida que exalta y glorifica el nombre de Dios. Allá en Deuteronomio 6:5, hermano, nos dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, y el Señor Jesucristo después dijo: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos depende toda la ley. Entonces el número 1 es amar a Dios. En nuestros hogares, en nuestras casas, hermanos, nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos, esos hijos que no son tuyos ni míos, son de Dios, debemos de enseñarles a amar a Dios, hermanos, amar a Dios, enseñarles que hay un Dios en el cielo que los puede ayudar, que en cualquier situación en que estén ellos y se encuentren en tribulación o en alguna necesidad, ellos puedan clamar por ellos mismos a Dios y clamar su presencia, buscar su rostro, buscar su dirección, y que ellos por sí mismos puedan decir: oh, yo sé quién es Dios, conozco su poder, puedo clamar a Él, puedo pedirle ayuda y puedo confiar, y sé que Dios me va a responder, sé que Dios me va a ayudar, porque nosotros, hermanos, los dirigimos hacia Dios, a nuestros hijos. Entonces, cada casa, cada hogar, su visión debe de ser una sola: de amar a Dios, de glorificar a Dios. Solamente hay una cosa, hermanos, en este mundo, en esta tierra, y esa cosa es de que nosotros enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Amar a Dios, buscar su rostro, buscar su presencia, como en oración. Hijo, ¿ya leíste tu Biblia? Yo constantemente le digo a los míos, hermano, y sé que mi esposa lo hace y está detrás de ellos todos los días, ahí en la mesa, sentarse ahí, leer sus Biblias, y yo siempre les digo: hey, ¿ya leyeron su Biblia? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya leyeron su Biblia? No. Oh, pues hay que leer la Biblia. ¿Quién debe de estar ahí detrás de ellos? Nosotros como padres. ¿Por qué? Porque ellos no son nuestros, son de Dios, son la herencia de Dios. Entonces daremos cuenta a Dios por nuestros hijos. Y Salmo 127, versículo 3 dice: herencia de Jehová son los hijos. Daremos cuentas a Dios. Tenemos que guardarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos del enemigo, tenemos que enseñarlos acerca de este mundo, de lo que es bueno, lo que es malo. Hijo, eso no es bueno. Hijo, ten cuidado con esto. Hijo, ten cuidado con aquello. Tenga cuidado con las malas amistades. Tenga cuidado con la revolución ahí. No te juntes con la bola. Tenga cuidado, sea apartado, sea único para Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. No tienes que ser aceptado por esa bola de vagabundos o rebeldes o que no quieren nada con Dios o blasfemos. Sea único para Dios. Guarda tu vida, guárdate. Cuida tu testimonio. Entonces les enseñamos y les instruimos, hermanos, a amar a Dios, buscar su rostro, buscar su presencia, leer la palabra de Dios, orar, santificarse, guardarse, cuidar sus vidas para servir a Dios. Esposo, esposa e hijos, familiares y amistades, todos deben de amar a Dios. Solamente hay una cosa aquí, hermanos: amar a Dios. Amar a Dios. Tú amas a Dios, vas a poder amar a alguien más. Esposo, esposa, abuelito, abuelita, hijos, tíos, primo. Con el amor de Dios vas a aprender a ser bueno con otros. Respetar a Dios. Si alguien no respeta a Dios, no va a respetar a nadie más. Exaltar el nombre de Dios. Si no exalta el nombre de Dios, no va a poder exaltar. Aunque el hombre no tiene que ser exaltado, ¿verdad? No.
Dios es el que tiene que ser exaltado. Pero amar y respetar a Dios. Y último, hermanos, aquí terminamos. Mira qué cortito da el mensaje. Los hermanos que están en su casa tienen suerte, los hermanos, no, hombre, 5, 10 minutitos de predicación y ya, no. Ya, rápido. Ya estamos en el último punto aquí. Bueno, punto número 3. Cada casa, hermanos, cada casa debe tener el celo por Dios. Cada casa debe tener el celo de Dios en sus vidas. El Señor Jesucristo desde joven, desde los 12, 13 años. ¿Quién tiene 12 o 13 años aquí? 12 o 13 años. Caleb, hermana Valeria. En esa edad, cuando el Señor Jesucristo estaba en el templo que María y José lo andaban buscando, el celo de Dios, hermanos, con el celo de Dios, Él dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Que no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ese es el celo de Dios. Yo tengo que estar en los negocios de Dios. Yo tengo que estar en el templo de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, tengo que estar allí. Mira, desde jovencito el Señor Jesucristo, hermanos, Él diciendo estas palabras, ese es el celo de Dios. Cuando llegó a Betania y luego entró a Jerusalén y entró en el templo, dice que hizo un chicote, hermanos, ahí y les dijo: ¡hey! No hagan de mi casa una cueva de ladrones, porque esta debe de ser casa de oración, casa de enseñanza para todas las naciones, para que todos vengan a la oración. Pero usted la habéis hecho cueva de ladrones. Mira nomás, comprando y vendiendo, haciendo negocio en la casa de Dios. Ese era el celo de Dios. Ese es el celo de Dios. He aquí, herencia de Jehová, dice, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos se deben de tener en la juventud. Así de que los hermanos, parejas jóvenes, tienen que tener hijos que glorifiquen el nombre de Dios. Hijos para Dios. No uno, no dos. Tienen que tener muchos hijos. Tienen que tener muchos hijos, si Dios les permite, ¿verdad? O sea, ¿es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Dios ya dijo: fructificar, Pedro, José, María, fructificar y multiplicaos. Dijo: llenar la tierra. No dijo: tengan uno nomás y ya párenle, ya no va a haber descendencia para Dios. No. Dijo: fructificar y multiplicados, dice. Entonces los hijos son bonitos, ¿verdad? Son agradables. Yo, aunque digo, cuando están chiquitos están muy bonitos y ya van creciendo, se van haciendo así medios feitos, ¿verdad? Y los jóvenes no están de acuerdo. Ya van creciendo, se van haciendo feitos. No, están bonitos, están bonitos. Como saetas, hermanos, del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Un joven, hermano, tiene que estar filoso en las cosas de Dios, celoso de defender el nombre de Dios. Celoso, hermanos, de defender el nombre de Dios cuando alguien está hablando mal de Dios. Ten cuidado, ¿verdad? Hay que tener respeto al nombre de Dios. Tienen que estar con el temor de Dios en su vida. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Aquí dice de tener muchos hijos. Un flechero, hermanos, no iba a la cacería con una flecha y toda panda, no. Sus flechas estaban todas derechitas. Y así deben de estar los hijos, derechos, con Dios, instruidos, que hay que amar a Dios. Y es una flecha que está derecha. Un hijo que blasfema el nombre de Dios es una flecha que está chueca. Debe enderezarse. Debe de tener temor de Dios y enseñársele que a Dios hay que respetarle, hay que amar a Dios. Para que esa flecha esté derecha, y el cazador tiene que cazar una buena caza con una flecha chueca, pues se va para otro lado, no va a cazar nada. Con una flecha bien filosa y bien derecha, así son los hijos, ¿verdad? Bien filosos, con el celo, el temor de Dios en sus vidas. Saben que hay un Dios, saben que hay que amar y servir a Dios y respetarle y glorificarle su nombre.
Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Regularmente traían 12 en su aljaba y sacaban una a tirar y sacaban otra y a tirar a la caza. Pero un cazador, hermanos, un flechero, pues no iba a la cacería con una flecha nomás, ¿no? O dos. Llevaba su aljaba llena de flechas. ¿Por qué? Pues va a cazar. Y saca su flecha y su arco y las flechas bien filosas. Entonces, hijos tienen que estar bien filosos en el temor de Dios. Y aquí dice una promesa, dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. No habrá quien le reprenda, hermanos, porque si los instruimos con la palabra de Dios y el temor de Dios, mira, Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Cuando el temor de Dios llega a nuestras vidas, hace un cambio, es un cambio total, diferente en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios llena nuestra vida, nos da entendimiento. Y es quien su palabra, su espíritu, hablándonos a través de su palabra, nos corrige, nos enseña, nos instruye. En el último punto, entonces, dice aquí, cada casa debe tener el celo de Dios. El Señor Jesucristo lo tuvo desde jovencito, hermanos. Celo para decir no a lo malo. Celo para decir no al pecado. Celo de Dios para decir no a la maldad, no al licor, no al cigarro, no a las cosas que destruyen tu vida, tu cuerpo. Celo en tu vida para temer a Dios y apartarse del mal. Celo en tu corazón, en tu vida, para defender el nombre de Dios. Celo para estar constante en la casa de Dios. Celo para ganar las almas perdidas para Dios, predicarle a este mundo y decirles que en Jesucristo pueden tener paz, en Jesucristo pueden ser salvos, en Jesucristo pueden ser perdonados, en Jesucristo pueden tener salvación. Celo para ganar la gente para Cristo. Hechos 17:30 dice, nos dice ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan de su maldad, que se arrepientan de su pecado, que acepten a Jesucristo como su único Salvador, que vengan y le reciban y sean salvos para que sean perdonados y para que vayan al cielo cuando ellos mueran. Pero el cristiano, el hijo de Dios, los hijos, la casa de Dios, deben tener el celo de Dios para tomar decisiones correctas en sus vidas, para tomar decisiones importantes como las decisiones entre las cosas de Dios y entre las cosas del mundo, entre las cosas buenas y entre las cosas malas. Decisiones como decisiones en su vida, tener el celo de Dios para ser dirigidos por el Espíritu Santo, o ser mal dirigidos por la carne. Entonces, la casa debe tener el celo de Dios. En el hogar debe de haber ese celo de Dios para hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, lo que glorifica a Dios y lo que no glorifica a Dios. Entonces, las cosas de la carne o las cosas del Espíritu. Y allá en Efesios, hermanos, nos dice mucho en el capítulo 4, nos dice mucho acerca de las cosas de la carne, el viejo hombre, ¿verdad? Que no estemos viciados, ¿verdad? Conforme a este mundo y hacer las cosas de esta vida, ¿verdad? Sino que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente y en el espíritu de Dios. Entonces la casa, hermanos, la casa, Dios está interesado en tu casa, ¿verdad? En los hijos son de Dios, el autor de la casa es Dios mismo. La casa, el hogar debe de glorificar a Dios y cada casa, hermanos, debe tener el celo de Dios. Estas cosas, hermano, en nuestras vidas las aplicamos y gloria a Dios que Dios nos da entendimiento, ¿verdad? Para saber que, hermanos, estos hijos no son nuestros, son de Dios. Así es que hay que cuidarlos, amén. Hay que instruirlos, hay que dirigirlos en el temor de Dios. Hay que enseñarles, ¿verdad? Todo lo que esté de nuestra parte. Instruirlos para que estén como flechas filosas, amén, para Dios, para que respeten, amen y teman a Dios, y eso, hermano, glorifica el nombre de Dios. Así es de que, hermano, Dios
cuidará de tu casa, Dios te cuidará, Dios te dará entendimiento, Dios te dará dirección para que puedas, hermano, en el temor de Dios, instruir tu casa, ¿verdad? Y dirigir nuestros hogares. Para una sola cosa, glorificar a Dios. Amén. Vamos a terminar, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por este mensaje. Vamos.